Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 43. Primer día de tutor. Sentado en mi escritorio, abrí la interfaz del sistema y mi mente se dirigió un poco hacia los Mikaelson. Eran una especie completamente nueva de vampiros que técnicamente estaban bajo mi control. OT podía crear híbridos, lo cual era una perspectiva asombrosa para mis fuerzas, si decidían colaborar conmigo. OP, en sí misma, era una tríbrida, con elementos de bruja, hombre lobo y vampiro original. Por suerte para mí, solo estaba en la etapa justo después de que Klaus y Elijah decidieran morir abrazados. Su vida sería más estable ahora, sobre todo con su madre de vuelta a su lado y Niklaus allí para compensar todo el tiempo que no estuvo a su lado. El resto de la familia, aunque difícil de manejar en algunas circunstancias, se reconcilió al final de la serie Originals. No había resentimiento y todos se apoyaban mutuamente. Ahora solo necesitaba conectar poco a poco con ellos, y ver qué pasaba. Me gustó mucho la serie Originals. Supongo que solo me queda comprar Twitch, y ver qué pasa en Esutor. Cada jugador que empezó a jugar Esutor se encontró en un enorme espacio de ciencia ficción. Millones de edificios se alzaban hacia el cielo, encontrándose con una sección invertida de la ciudad que brillaba con neón. Cientos de miles de jugadores se conectaron y entraron en este espacio al mismo tiempo. Enormes conjuntos tecnológicos permanecían allí intactos, inactivos. Alucard era uno de ellos, pues notó que el espacio estaba prácticamente vacío de servicios y edificios accesibles. Pero lo que notó antes que la mayoría fue el sonido de un trueno mezclado con la acumulación de energía. Al girarse en esa dirección, sus inmensos sentidos le permitieron observar entre la multitud y notar que uno de los conjuntos inactivos se iluminaba y se activaba. Cientos de miles de personas reaparecieron. Este único conjunto pronto se convirtió en cientos alrededor de la ciudad. Si es que eso era. Cientos de jugadores se maravillaban ante el formato de datos en el que se encontraban, ignorando la pantalla. Sin embargo, la mayoría se dirigió al panel activo, al ver las palabras Star Wars, la antigua república flotando justo encima. Algunos dudaron, pero al final todos lo tocaron y desaparecieron en un destello de Lucian. Alucard, al ver esto, casi saltó de la emoción. Ja 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 ja. Este lugar es una locura, me pregunto si esto significa algo. ¿A quién le importa? Juguemos, ¿de acuerdo? Justo cuando terminó de hablar, dejó de saltar y tocó el círculo. Fue arrastrado dentro del círculo, una entrada similar a un Stargate con extremidades mecánicas que se movían por encima de las muchas puertas que lo formaban. Sin resistir la fuerza del tirón, su percepción se deformó y luego se solidificó de nuevo, instantáneamente. Se encontraba frente a una tumba antigua, donde su personaje de Esutor se había detenido en la beta. Pero además, había una sola caja frente a él. Sobre ella, una simple letra decía: mi agradecimiento a los jugadores de la beta. Oh, un regalo. Para mí. Qué zorrita tan descarada. Es casi como si estuviera coqueteando conmigo. Se agachó y abrió la caja, encontrando un único cristal de brillo negro puro. No había ninguna explicación de qué era, salvo una sola notificación en la interfaz del juego que decía que se llamaba Cristal Kyber. Ja 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 ja, seguro que esto sirve para algo. Tomó el Cristal Kyber y se lo guardó en el bolsillo. Lo levantó y lo colocó en la pantalla flotante del personaje que tenía delante, guardándolo en su inventario. Un silbido se escuchó frente a él, una antigua voz que sonaba similar al cascabel amenazante de una serpiente.
Hijo de Corriban, huye ahora, antes de que la muerte te lleve. El polvo se levantó ligeramente en el aire, mientras Alucard se ajustaba las gafas tintadas de rojo. Una enorme sonrisa se expandía en su rostro, mientras la tenue voz se desvanecía en una exhalación. Maldito cabrón, no me prometas un buen rato sin antes llevarme a cenar. Espera, supongo que siempre podría comerte. Se encogió de hombros y avanzó, pateando la caja vacía a un lado de la cueva, mientras su vibroespada zumbaba amenazadoramente ante él. Ven con papi. Empezó a correr por las escaleras, a toda velocidad mientras activaba pasivamente sus poderes de la fuerza. Estaba acostumbrado a usar poderes de su existencia como vampiro. Tony despertó en la cámara con un mensaje brillando en la luz para él. El progreso se ha revertido ligeramente en su área debido a fuerzas externas. Parpadeó al oír este mensaje y miró a su alrededor, encontrándose justo antes de liberar a Kemval. Sacudiendo la cabeza, confundido, miró al frente y de inmediato se topó con el rostro bestial de su posible aliado. Los dientes rezumaban saliva, pues la criatura estaba hambrienta. Tranquilo, amigo, no hace falta que me comas la cara. Sith, liberen a Kemval ahora, trabajen con los Sith, devoren a los enemigos. El tono de la criatura era tranquilo y sereno, opuesto a su aspecto físico. Con inquietud, Tony volvió a considerar la oferta. Hasta el momento estaba solo en el juego, quería explorar la historia y la tecnología. Con un compañero, estos objetivos serían más fáciles y la tensión del combate sería menos efectiva contra él. Sin embargo, Kemval parecía hambriento y ya había dicho que se lo comería. La opción era un intercambio. Tras unos instantes más, finalmente tomó una decisión. Se arriesgaría y seguiría adelante con su propósito. Sin mencionar que ya había tomado esta decisión antes. Aprovechó la oportunidad para observar la nueva tecnología y examinó el dispositivo usado para sujetar a la criatura. Tras buscar en los paneles de datos y circuitos, finalmente encontró el interruptor de apagado. Lo accionó y observó cómo todo el dispositivo prácticamente se cortocircuitaba. Muchas cosas sucedieron rápidamente después de esto. Tony retrocedió ante la descarga eléctrica del emisor de iones dentro del artefacto. Al mismo tiempo, Kemval se desprendió de las ataduras metálicas sin carga que le sujetaban las muñecas y las piernas. A mitad del retroceso, Tony sintió un brazo carnoso pasar por encima de él y estrellarse contra la consola, destrozando muchos de los mecanismos internos de la jaula. Retrocediendo rápidamente ante la descarga eléctrica, Tony observó cómo Kemval abría una caja junto al dispositivo y extraía un gran vibroespadón. Vibró a velocidad vorpal y cortó rápidamente el suelo de la cueva mientras el monstruo, Kemval, la elevaba en su dirección. El aire rugió cuando el filo de la hoja partió incluso átomos por la mitad. Presa del pánico y lleno de adrenalina, Tony saltó hacia atrás e intentó alejarse de la monstruosa bestia. Cayó al intentar sujetarse, de culo con una punzada de dolor que le atravesó el coxis. La espada tiró a Kemval hacia atrás mientras su golpe cobraba una fuerza inmensa. Sin embargo, este movimiento no fue el final de su ataque. No, solo estaba empezando. Colega, amigo, colega, ¿por qué me atacas? Su voz sonaba más ansiosa y nerviosa que inquisitiva, con los ojos entrecerrados al fijarse en la espada que se dirigía hacia él. Esto no había sucedido la última vez que lo liberó. ¿Qué había cambiado? Hambre. La espada fue colocada sobre el hombro de Kemval con una fuerza hercúlea, dirigiéndose hacia el punto más sensible del cuerpo masculino, los testículos. En un ataque de pánico, Tony intentó usar la fuerza. La desesperación se aferraba a su mente mientras el casi realismo del juego lo confrontaba en ese momento, y el instinto de lucha-huida se desató. Que te jodan entonces. Extendió los brazos y rezó, esperó que esos poderes mágicos de mierda hicieran algo para salvarlo. Las palmas de ambas manos, dirigidas hacia Kemval, brillaron con energía púrpura mientras arcos de una fuerza brutal se extendían por el aire formando un cono.
La superficie de la cueva resplandecía bajo el intenso calor y la radiación luminosa mientras los arcos de electricidad comprimida, delgados como dedos, se plegaban en el aire y perforaban las extremidades densas y musculosas de lo que creía que podría ser su compañero. Pero no fue solo una pequeña expulsión, no, fue el comienzo de un torrente. Un montón de relámpagos brotaron de las manos de Tony mientras, con los ojos abiertos, observaba a Kemba rugir de dolor y retroceder varios pasos. Corre, la ira se apoderó del aspirante a salvador de la bestia, y su frustración crecía al no entender cómo ni por qué sucedía esto. Sin embargo, no comprendía que estas emociones estaban ligadas al poder de esta nueva fuerza. Los pequeños tentáculos de descarga eléctrica se convirtieron en tentáculos de electricidad del ancho de 3 lápices. La bestia se arrodilló mientras sus ojos amarillos y mohos se hundían en la nuca. Las piedras del suelo comenzaron a brillar con algo más que luz, a medida que el calor las derretía. El espadón que empuñaba Kemba se desplomó al suelo mientras gritos emanaban de la gruesa garganta arbórea del monstruo previamente atrapado. Ahora ya sabes cómo es, ¿eh? Quizás si dejaras de atacarme y me ayudaras, podríamos encontrarte otra criatura para comer. Kemba al a aceptar, ofrecer. La cabeza de la criatura se desplomó hacia adelante en señal de asentimiento, la inclinación de la cabeza casi la arrastró hacia el suelo. Bien. En cuanto la tensión de los hombros de Tony se liberó, el relámpago se dispersó y la cámara volvió a su oscura y lúgubre iluminación interior. Entonces, sígueme más adentro y quizás haya alguien o algo para que comas. Tony pasó junto a la criatura, negándose a verla como algo más que un monstruo dispuesto a comer cosas. Que pudieras conversar con algo no significaba que fuera amigable. Había aprendido esa lección en Fallout. Me pregunto qué causó este cambio y reinició mi progreso con Kemba, quizás un fallo de la beta. Observé el progreso de varios jugadores. La descarga tardó un poco más de lo habitual, ya que el centro se había integrado con Exutor. Mis puntos subían rápidamente e incluso entonces, con la llegada del primer espacio, recibía correos electrónicos de marcas de ropa, concesionarios de coches y empresas en general, populares, para promocionar sus tiendas en dicho lugar. Los hombres y mujeres de negocios no eran tontos, vieron la oportunidad y la aprovecharon. Mis correos electrónicos no me importaban en absoluto por ahora, principalmente porque aún no había personalizado este centro. Mis pensamientos daban vueltas en esa dirección mientras veía a Alucard y Tony. Peter probablemente estaba en la escuela con Eddie, además, Spiffing Breed no estaba disponible por problemas de la vida real. Estos dos eran mi entretenimiento actual. Por suerte, se unieron hoy, porque cada uno recibiría un regalo. Alucard ya había recibido el suyo. Tony ahora solo necesitaba terminar su misión en la zona y buscar el cuerpo del jefe. Ufa, es bueno volver a jugar. Me invadió la tranquilidad antes de que mi atención volviera al juego. Observaba cómo la narrativa de Star Wars, la antigua república, ya estaba cambiando según las decisiones de los jugadores. Uno de esos cambios ya se había producido, y provenía de un jugador que jamás habría esperado. Capítulo 44. El hechicero se encuentra con el emperador. De pie entre los pilares funerarios polvorientos de la Academia Sith Corriban, una solitaria figura femenina, con las manos a la espalda, examinaba el texto. Completamente calva y vestida con las túnicas Sith estándar, de color ónice, caminaba lentamente entre los pilares. No se pronunció palabra alguna, salvo por las arenas agitadas que casi siempre contenían susurros de Sith muertos hace mucho tiempo. Su estado de ánimo era neutral, contenido, como si simplemente observara el mundo que la rodeaba, sin ganas de perseguir la mayoría de las cosas que otros jugadores estarían buscando en ese momento. Su vagabundeo continuó durante varios minutos mientras las runas Sith de estos obeliscos brillaban a su paso. Cada vez que uno se posaba, se detenía, inspeccionando el extraño suceso antes de continuar. Hasta que encontró un pilar singular y se acercó, recorriendo con sus finos dedos femeninos las impresiones rúnicas. Un rompecabezas, ¡qué pintoresco!
Sus brillantes ojos azules brillaron en naranja por un segundo mientras ella recurría a la fuerza, una sustancia o poder que encontraba bastante pintoresco en relación con lo que usualmente ejercía. Sin embargo, ella era consciente de que esto probablemente cambiaba con la competencia. Al recorrer con los dedos, sintió la erosión de la piedra por la arena, la falta de humedad en el aire y la profundización de las ranuras. Líneas que antes eran superficiales, se conectaban, entrelazadas por runas brillantes. La fuerza, un poder desconocido para la mayoría de la gente, fue utilizada por ella, hábilmente, para escudriñar estas runas. Su visión, más allá de lo normal, alcanzaba la máxima magnificación. Cracom en su mente resonó un trueno distante, sus tímpanos zumbaron al ritmo de los sonidos. Parpadeando lentamente, el mundo pareció ralentizarse. El tiempo se tambaleaba mientras algunas partes a su alrededor se invertían, se aceleraban y, en algunos casos, se detenían por completo. Los 9 obeliscos que había recorrido anteriormente estaban bañados de vibrantes rojos y púrpuras, y la arena, antes arrastrada por el viento, se detuvo en su sitio. En ese momento, la mujer sintió un cosquilleo a sus espaldas. Se giró y se encontró cara a cara con un hombre deforme. Caminaba con paso seguro y sus ojos brillaban de un rojo intenso. Su túnica, completamente negra, cubría una armadura metálica que estaba opaca con tela gris. La arena se descongeló, ocultándolo momentáneamente. Sin embargo, ella no se inmutó, simplemente con la mirada fija en el mismo lugar a lo lejos. La arena se detuvo de nuevo y su figura estaba mucho más cerca, a menos de 10 metros. Has activado los pilares que erigí en la era de mi ascensión. Una hazaña que eludió incluso a mis sirvientes más leales. Quizás eres más que las sombras fugaces que una vez deseché. La voz de la figura era profunda y tenue, autoritaria pero suave, similar a un susurro. No era fácil extraer ira ni emoción de su rostro mientras permanecía de pie ante la mujer con las manos cruzadas perezosamente. Por insignificante que esto te parezca, te aseguro que no fue más que una simple curiosidad. No tengo ningún interés en servirte, ni espero que me lo exijas. Pero la intriga puede ser un poderoso incentivo, incluso para gente como nosotros. Su voz era conmovedora, brusca, como una antigua arma de guerra. Solo se movió lo necesario para mantener el contacto visual con aquella misteriosa figura, que había empezado a caminar lentamente de un lado a otro frente a ella. Insignificante no es la palabra que yo elegiría. Mejor dicho, estoy desconcertado. Te crees de mi mismo nivel de poder, pero te pareces más a un mosquito que a un ser como yo. Pero esto es intrigante, la intriga es, sin duda, una fuerza poderosa, una que comprendo bien. Pero ten por seguro que no busco tu atención. Solo busco el enigma. Y aunque pienses que estoy por debajo de ti, la curiosidad tiene la capacidad de hacer que incluso las criaturas más pequeñas, sean inolvidables. La figura, casi real, caminó hacia ella. Al hacerlo, ella entrecerró los ojos y flexionó ligeramente las manos, con las palmas hacia él. Sin embargo, él ignoró sus movimientos y simplemente pasó junto a ella, extendiendo la mano hacia el obelisco que estaba detrás de ella. Inolvidable, una afirmación inconcebible. Una vez fui uno de esos pequeños mosquitos. Entonces, mediante el poder del lado oscuro de la fuerza, me despojé de mi debilidad, abracé el poder, me paré al borde de la galaxia y presencié cómo mi destino se desplegaba ante mí. Su voz se volvió ronca, como si volviera a recorrer su propio pasado, con los dedos tensos sobre el obelisco, la piedra fría bajo su tacto, una manifestación física de su pasado. Algunos dicen que el poder no lo es todo, y quizás, en algunos casos, tengan razón. Pero el poder, cuando se ejerce correctamente, puede protegernos a nosotros, a nuestros seres queridos, a quienes elegimos proteger, incluso a quienes consideramos dignos de nuestra atención. Su mirada permaneció firme, cada palabra deliberada y medida, como si cada sílaba tuviera un peso propio. No conozco a fondo ese lado oscuro del que hablas, aunque sé bastante sobre la capacidad corruptora del poder.
Si lo que afirmas es cierto, quizá no sea una fuerza a la que uno deba rendirse por completo. El precio de tal rendición, imagino, sería uno que pocos podrían pagar. Retiró la mano del obelisco y se giró. Las bolas de odio carmesí que eran sus ojos se entrecerraron sobre ella, intentando aferrarse a cualquier elemento inestable o débil de su conciencia. Desafortunadamente para él, su intento se vio frustrado por la terquedad de la mente de esta mujer. Sabes muy poco, como has dicho. Quizás, en el futuro, cuando hayas aprendido del todo, puedas contactarme y descubrir la verdadera naturaleza de la fuerza. La figura pasó junto a ella una vez más, siguiéndolo con la mirada y el cuerpo, solo para presenciar cómo se desvanecía ante sus ojos, mientras el tiempo volvía a la normalidad en el entorno. Una pequeña sonrisa se expandió en su rostro cuando un logro apareció en su pantalla de juego. Nuevo interés del emperador. En misiones relacionadas con los Sith, podrás resistir todos sus poderes coercitivos. Se han abierto nuevas líneas de misiones para ti. La historia ha cambiado. Felicidades por ser el primer jugador en conseguir un logro. Las recompensas se desbloquearán en niveles posteriores. Ah, sí. Esto es un poco agradable. La anciana se alejó de los obeliscos y comenzó a explorar las afueras de la academia. Su atención pasó del cansancio a la curiosidad una vez más. Al mismo tiempo, Ned estaba en el grupo con otros Streamers que también se habían disfrazado de soldado o contrabandista. Estaban en un chat de voz hablando de las misiones que les habían asignado. Ned, ¿cuál era tu misión? Ah. Perdón, mi misión era rescatar a unos Padawans Jedi capturados en las afueras del frente de batalla. Había un transporte esperando cuando yo estuviera listo, que podíamos tomar, si esa es la misión que queremos completar de inmediato. Markiplier. Auk. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me distrajo una mariposa, esa cosita tan linda que es, tu misión. Markiplier, quien interpretaba a una contrabandista Twi'lek, frunció el ceño con fuerza antes de señalar con el dedo rápidamente. Sin duda, interactuaba con la pantalla del juego. Ah, matar a algunos Sith. Todos los 5 hombres del grupo lo miraron fijamente al mismo tiempo. ¿Eso es todo? Sí. Eso es bastante fácil, ¿no? Me refiero a este juego. Ned intentó sacar su rifle blaster, pero Emma, una nueva Streamer, lo detuvo. Ella simplemente negó con la cabeza mientras suspiraba. El resto del grupo estuvo a punto de repetir la misma maniobra que Ned, pero sus amigos e incluso sus chats lo detuvieron. Los subs superdotados eran una distracción terrible. ¿Qué tan lejos está la misión de todos? Ned habló primero. Técnicamente, el mío está tras las líneas enemigas, así que va a ser difícil. Con un tono seguro, arrogante y divertido, Markiplier respondió a continuación. Bueno, mi misión es facilísima, solo encuéntrame algunos chicos y los hablaré. Ned empezó a reírse entre dientes ante la insinuación, mientras que el resto del grupo y sus charlas estallaron en carcajadas. ¿Por qué lo hiciste sonar tan gay? Ja. Mark, necesitas relajarte, hombre, jaja, ¿en serio? ¿De todo lo que dijiste, elegiste saber? Ned rompió a llorar mientras contenía la risa. Emma meneó la cabeza y simplemente sonrió, mirando su pantalla mientras su chat llenaba emojis de risa. Markiplier, al ver las risas de sus amigos, simplemente se rascó la nuca y se echó a reír un poco. Quizás podría haberlo hecho menos gay. Ay, ¿qué más da? Ned se partió de risa mientras pensaba en un chiste tras otro que podría contar, pero que sería demasiado inapropiado, dado que era su primera colaboración. A Jacksepticeye le importó un comino y simplemente lo dijo, seguro que te lo follaste. Sobre todo después de sablearlo. Esto rompió un poco a Emma, que se rió entre dientes, mientras el resto del grupo se ponía cada vez más alborotado tras las bromas que se sucedían rápidamente. No se hacía nada, pero estaba bien, el grupo se estaba divirtiendo y la gente en el chat estaba encantada de ver a algunos de sus youtubers y creadores de contenido favoritos transmitir juntos. $. Destrocero.
5000, esto es un caos. Me encanta, Yuno Uzumaki, dime, disfruto mucho de esta mierda. Solo podría ser mejor si hubiera pastel de por medio o derramamiento de sangre Judas Priest 1, maldito Crimson % Ker. Dile que quiero que me desvaneen. Yuno Uzumaki, cállate, cabrón. Vuelve a ser la última del coro de la iglesia. Capítulo 45. La misión de Ned. El fuego blaster llovía sobre las posiciones de la serpentina mientras la tierra explotaba de los proyectiles de artillería. Los cazas se dispersaban en chispas de escombros mientras los combates aéreos inundaban el cielo con rayos blaster azules, rojos y verdes. El chirrido de la maquinaria irradiaba detrás de ellos mientras se encontraban en la entrada de una instalación secreta del Imperio. Los mecanismos internos del portal rechinaban contra sí mismos mientras uno de los contrabandistas, Markiplier de hecho, estaba tratando de hackearlo y abrirlo. Ned. No iba a decir esto. Pero tu misión es una mierda. Gritó Markiplier mientras un rayo rojo de energía se dispersaba justo al lado de la consola. Su mano retrocedió por el disparo mucho después de que este hubiera terminado. Sí. Lo que dijo Mark. Gritó Jack mientras un soldado del Imperio corría hacia su posición y le volaba la cabeza con un blaster tipo revólver. Ned, como era de esperar, ignoraba sus bromas mientras disparaba su pistola blaster del gladiador furioso, un regalo por ser jugador beta del juego, desde detrás de unos sacos de arena. Era una pistola de aspecto impresionante con características de combate cuerpo a cuerpo geniales, como una hoja de cuchillo tipo bayoneta bajo el cañón. Soldados con armadura oscura y yelmos cilíndricos cerrados inmovilizaban a las serpentinas mientras sus fuerzas corrían entre coberturas. Leia usaba tácticas militares adecuadas contra los enemigos, y se notaba en el daño que todos tenían. Markiplier estaba cubierto de arañazos y la sangre le corría por la cara. Ya que estaba completamente ennegrecido por un proyectil de artillería que había recibido antes. Emma tenía varios agujeros en la chaqueta, donde las balas blaster le habían penetrado el cuerpo. Por suerte para todos, Spiff estaba hoy, y era él quien se centraba en la curación. Llevaba paquetes de estimulantes y se los administraba a todos en el grupo. Si usas la mitad de cada estimulante en otra persona, ganas salud con el tiempo en lugar de toda a la vez. ¡Genial! No es momento de buscar exploits ni características. Es el momento perfecto, mi amigo. Spiff tomó un estimulante y se lo clavó a Ned, antes de sacarlo a medias y clavárselo a Jack en el cuello. Agarrándose el cuello con frustración, Jack miró a Spiff con enojo. El glorioso británico se encogió de hombros, guardó su estimulante vacío y sacó un simple rifle blaster que luego usó contra un soldado enemigo que se acercaba a su posición. Mark, ya manejaste esa puerta. Su voz burlona le susurró a Mark mientras derribaba a un droide. Mark perdía lentamente la cordura ante la complejidad del rompecabezas de la puerta. ¿Sí? Sí. La consola empezó a chisporrotear bajo su toque. No. ¡Qué estupidez! Spiff rió con ganas mientras disparaba a otro soldado. Ned y Jack, al igual que sus enemigos, reprimieron la risa lo mejor que pudieron. Mark estaba tan frustrado que empezó a golpear la consola. Sus golpes no causaron daño a la puerta, pero sí a él mismo. Spiff, al verlo, suspiró levemente y corrió hacia la consola, agachando la cabeza mientras cientos de disparos blaster volaban sobre él. «Voy a usar una granada», gritó Ned mientras sacaba un pequeño dispositivo esférico, pulsaba el botón rojo del centro y lo lanzaba a la plataforma de aterrizaje. Se oyeron gritos mientras Jack celebraba las bajas junto con Ned. «Mark, déjame intentarlo». Bien. Sacó su pistola y empezó a disparar a lo lejos, sin alcanzar nada más que los botes de combustible que estaban lejos del enemigo. Era evidente que no estaba teniendo un buen día. Al acceder al panel de la puerta, Spiff notó de inmediato la estructura del rompecabezas, similar a la de un Tetris. Además de las formas, había líneas de palabras, una especie de contraseña. Intentó reorganizarlas rápidamente para distinguir qué palabras encajaban y cuáles no.
Fue difícil debido a la multitud de formas, pero finalmente, después de 3 minutos seguidos, logró alinearlas de forma que las palabras tuvieran sentido. Mientras tanto, una pila de cuerpos se amontonaba ante la trinchera del equipo, y los cazas se estrellaban en la distancia e incluso cerca, a medida que el combate aéreo se intensificaba. La artillería estaba tambaleándose. Algo les había ocurrido a las armas combinadas del Imperio en este caso. Los droides se estaban volviendo cada vez más comunes como enemigos, y muchos de ellos contaban con escudos. Las granadas del equipo se agotaban en relación con esta creciente amenaza. Era como si hubiera un temporizador antes de que, prácticamente, murieran y fracasaran en la misión. Tu misión es una mierda, Ned. ¿De verdad que sí? Dime algo que no hayas dicho ya, Mark. Una anguila puede producir hasta 600 voltios de electricidad. Ned puso los ojos en blanco y abordó a un droide que se acercaba, tomando la hoja de su pistola y apuntándola hacia las cuerdas expuestas a lo largo del cuello. Sus métodos tardaron un poco, pero fueron bastante efectivos, ya que el droide ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Spiff, bueno, ya había terminado con su trabajo. La consola brillaba de un verde brillante mientras finalmente descifraba el código. Oye Mark, el código era: el lado oscuro es la verdad de la realidad. Spiff, no empieces conmigo. SFFFOU. Un rayo blaster se clavó en un costado de su torso y lo empujó al suelo. Las colas de su cabeza Twi'lek salieron despedidas por los aires mientras su cara aterrizaba en tierra recién expuesta. Ned se giró y vio que la entrada se abría. Se levantó del droide y corrió hacia Mark, a quien jaló hacia arriba. Jack ayudó en la tarea y ambos pasaron corriendo junto a Spiff, cruzaron la puerta y se pusieron a salvo. Spiff los siguió unos momentos después, disparando a droides y soldados enemigos antes de iniciar el procedimiento de cierre. Pasó un minuto mientras los dos grupos intercambiaban disparos. La puerta se sellaba lentamente por completo mientras las luces rojas de alarma destellaban esporádicamente dentro de este enorme hangar abierto. Al girarse, el grupo vio a 10 Padawans Jedi arrodillados ante una figura singular. Un Sith que vestía una armadura con ganchos y púas de color púrpura oscuro. Su piel estaba completamente roja, con zarcillos que caían como una barba desde su barbilla. Anillos dorados adornaban estos zarcillos e incluso le perforaban la nariz en varios puntos. Les han mentido a todos. Los Jedi se han ocultado de sus emociones, han cortado relaciones, han destruido a los oprimidos y débiles, todo por su arrogancia moral. La saliva salió disparada de la boca de este Sith mientras sus ojos naranjas brillaban rojos por un instante. Algunos Padawans habían notado la aparición del grupo de serpentinas, con la esperanza brillando en sus ojos, mientras un Padawan en particular estaba extasiado tras haber sido secuestrado de Titón. Peter, con su cuerpo aprisionado por los poderes de la fuerza de este Sith y ataduras físicas, estaba sentado allí y vio al personaje de Ned entrar a hurtadillas. Abandona las formas destructivas de los Jedi y conviértete en uno mismo, únete al lado oscuro. El Sith extendió la mano derecha, como si les ofreciera ayuda para salir de su estado actual. Mark, Jack, Ned, Spiff y Emma se colaron por la habitación, cubriéndose tras barriles, cajas y otros objetos. Se comunicaban en voz baja, usando señas con las manos que en algunos casos confundían a algunos miembros del grupo. Mark incluso hizo una seña poco seria que hizo que Emma casi rompiera el silencio, tapándose la boca con la mano mientras los demás intentaban contener la risa. Ante esta falta de seriedad, Peter perdió toda esperanza al verlos apenas llegar a la mitad del camino antes de que comenzaran las travesuras. Negando con la cabeza, maldijo para sus adentros su incapacidad para matar a este Sith cuando lo conoció en Titón. Había logrado fabricar su sable de luz, matando a una especie de seres humanos de carne y hueso parecidos a estrellas de mar que, al parecer, también usaban la fuerza. Justo cuando había conseguido el sable de luz, por delante del 99% de los jugadores, fue emboscado por un Sith completamente aburrido que parecía más un extraterrestre de una película porno que de una historia rica y compleja, en su opinión.
A partir de ahí, todo fue bastante rápido, lo llevaron a su nave, junto con otros Padawans, y luego volaron a Ord-Mantell. Sabía que era Ord-Mantell porque Ned se lo había contado justo después de terminar la beta. Spiff se deslizó tras una gran pila de misiles de protones. El arma de su soldado tintineó ligeramente contra las carcasas exteriores. El Sith movió la mejilla en su dirección. Se maldijo a sí mismo al ver que el Sith no mostraba señales de haberlo notado, salvo por el ligero tic. Todos se detuvieron, esperando que algo sucediera, ratas escondidas en las sombras. El Sith movió los brazos a los lados y empujó con fuerza toda la cobertura. Los proyectiles de protones se lanzaron hacia Spiff, quien intentó esquivarlos desesperadamente. Mark fue alcanzado por una caja de municiones y perdió la mitad de su salud cuando sus defensas automatizadas se activaron y un campo de versiones ilusorias de sí mismo comenzó a interferir para él. Jack fue arrojado hacia atrás en un luchador colgado y procedió a caer un par de pisos de altura, directamente sobre un perdigón de armas. Emma evadió con éxito los poderes de la fuerza al rodar bajo un pesado vehículo blindado. Todos estaban hechos y expuestos al descubierto, excepto Emma, que seguía intentando ponerse a tiro. Me temo que se ha dado cuenta de que estamos, gracias por mencionar lo obvio, Spiff. Ned ignoró la discusión entre Jack y Spiff, y simplemente lanzó su última granada hacia el Sith. La configuró para que explotara en el aire, para que el Sith no tuviera oportunidad de desviarla, como en una de las animaciones de liberación. Su intento fue valiente, pero la granada dio vueltas y vueltas hasta detonar, solo para ser desviada por la fuerza hacia Spiff, quien estaba cerca de los explosivos. Hablando de Spiff, había logrado esquivar las bombas que caían, y ahora se dirigía hacia los Sith. Como era de esperar, Spiff terminó siendo lanzado, de vuelta y vuelta, contra esos mismos explosivos. Libera a los Padawans. Al mencionar la liberación, los Padawans se mostraron emocionados, esperanzados y listos. Uno en particular, Peter, forcejeó contra las ataduras de fuerza justo después de que el Sith usara la fuerza contra otra cosa. La sensación de frío que siempre sentía bajo su piel emergió y se disparó, una luz verde se extendió desde su cuerpo mientras las ataduras de fuerza y las normales se rompían, partiéndose por la mitad. Ned. Cerca de ti. Puso nuestras armas allí. El Sith giró hacia Peter mientras sus incisivos se expandían en un gruñido. Niño tonto. Ned no se inmutó y saltó hacia la caja que le había señalado su mejor amigo. La agarró en segundos e intentó abrirla con su pistola. Por suerte, era soldado y parecía estar a punto de romper la caja en tan solo unos instantes. De hecho, habría abierto la caja de no ser por el Sith, especialmente furioso, que ahora se le venía encima. Los rayos caían en cascada por el aire como cuchillos y se estrellaban contra las cubiertas y objetos metálicos, para finalmente serpentear por dichas superficies hasta las botas de Ned. Un soldado tonto jugando con los dioses. Peter entrecerró los ojos y extendió el brazo, tirando hacia atrás mientras deseaba que el Sith fuera atraído hacia él, una técnica que aprendió mientras mataba a Patrick en Titon cientos de veces. El Sith sonrió amenazadoramente mientras Ned comenzaba a ceder, y sus aliados se levantaban lentamente. Emma le disparó, pero recibió una descarga eléctrica similar un nanosegundo después, justo encima de una lámina metálica. El disparo se desvaneció en el sombrío techo del hangar. Y, justo cuando el Sith se deleitaba con su superioridad, fue lanzado al vacío y lanzado hacia el mismo Padawan al que acababa de gruñir, con los ojos abiertos de sorpresa. Esta distracción momentánea fue solo eso, momentánea. Giró en el aire y aterrizó detrás de Peter, de pie, con su sable de luz rojo activado, iluminando su rostro con tonos de rojo aún más intensos. Peon Jedi, este es el momento, morirás ahora. Wow, un crujido metálico subrayó esa afirmación cuando Ned lanzó la caja al aire, gritando el nombre de su amigo, Peter. Aquí. Peter, con una mirada rápida, retrocedió de inmediato. El Sith que tenía delante le intentó cortar las piernas.
Intentaba humillarlo, incapacitarlo, así que debía observar lo que el Sith haría con sus aliados. Dio otro paso atrás mientras buscaba con desesperación su sable de luz. Era difícil, pues muchas vibrocuchillas y otras armas volaban por los aires. Dio otro paso al ver que el sable de luz de su enemigo se acercaba al blanco. Vamos, debe estar en algún lugar. Una risa siseante comenzó a graznar desde la garganta del Sith cuando un destello de brillante luz plateada iluminó los ojos de Peter, la empuñadura de su sable de luz, su última esperanza en esta situación. Su mano se extendió una vez más mientras, desesperado, gritaba para que viniera a su mente. Dicho objeto salió despedido instantáneamente de su caída hacia la mano de Peter, quien lo activó y bajó la hoja para desviar el arma del Sith. El plasma chocó con el plasma al chocar los dos rayos. Un calor los inundó, similar a las erupciones de magma de un volcán, pero no se produjo daño alguno. Ambos sables de luz rebotaron, siendo empujados hacia atrás en el intercambio. ¿Crees que esto cambia algo, peón? Creo que te he distraído de mis otros aliados. Abrió los ojos de par en par al ver una granada caer suavemente bajo sus pies. Apenas visible detrás de él, Markiplier estaba agachado en el suelo, sujetándose las costillas y sonriendo con malicia. Su forma Twi'lek femenina parecía completamente malvada al hacerlo. ¡Bum, perra! Van Peter se protegió la cara de la explosión, pero sostuvo su sable de luz hacia adelante y corrió hacia el destello a pesar de su estado cegado. Ante él se encontraba un guerrero Sith gravemente herido, con la armadura destrozada y el rostro destrozado, aún con vida. Dicho guerrero retrocedió varios pasos de dolor al abrirse repentina y malvadamente el único ojo que le quedaba. Como si pudieras, la hoja azul de un sable de luz se clavó en el corazón del guerrero Sith mientras este se ahogaba con sus arrogantes palabras. Con los ojos ya abiertos, sus ojos se clavaron en Peter con incredulidad y miedo. Levantó una mano sobre el hombro de Peter antes de desplomarse, atravesando su sable de luz y cortándole el torso por la mitad. El silencio reinó en el espacio por un tiempo, hasta que todo el grupo se reunió frente a los Padawans, quienes ahora se estaban liberando. Sí. Joder. Markiplier estaba eufórico y chocaba los puños mientras saltaba como un canguro. Una imagen que hizo que Ned se girara al ver los pechos del personaje de Mark rebotar con la acción. Un ligero rubor se le asomó en la cara, aunque no se lo diría a nadie. El sable de luz de Peter se apagó y quedó atado a su costado mientras exhalaba para liberar la tensión. Los otros Padawans se congregaron a su alrededor mientras las puertas del complejo comenzaron a abrirse una vez más. ¡Ay, por Dios! Emma fue la que maldijo al girarse y levantar su arma para señalar la entrada. ¡Guau! Los mataré a todos también. ¿Sabes que sí? Markiplier seguía en el punto de ebullición con su táctica de granadas. Capítulo 46. Recopilación de información, fomento de relaciones. Que el anciano entrara en mi juego fue interesante, tanto que pensé en la interacción al día siguiente. Finalmente me puse en orden cuando Peter mató a ese Sith en el hangar. La experiencia se extendió entre todos por igual a medida que la dinámica del mundo cambiaba y surgían decenas de nuevas misiones para los Sith. Incluso había algunos específicamente para cazar recompensas, solicitando la caza de uno, Apolo, el personaje de Peter. Fue un placer verlo, ya que garantizaba que el sistema general prestara atención a las acciones de cada jugador. Al salir de la pantalla del juego a través de la cual estaba viendo todo esto, a la que llamé la fuerza, fui a la aplicación de la tienda y comencé a recorrer una sección a la que no había ido personalmente, pero que me habían dado como recompensa: la sección de información. Sin dudarlo compré el paquete de información intermedio y sentí que mi cerebro se dividía, información más allá de lo que normalmente podía almacenar se desbordaba por cada centímetro de mi conciencia. El punto de inflamación, su causa, seres llamados los Beyonders, pero no solo ellos, sino también el fulcro, el infinito, la muerte, la fuente. Imágenes intentaron destellar en mi mente, mi cerebro mismo intentando evolucionar para comprender siquiera una fracción de las formas mortales de estos seres.
Finalmente lo hizo, y tuve algunos destellos de mortales brillantes y oscuros, con detalles borrosos e indescifrables. Hubo algún tipo de conflicto. Flash, representando una de las fuerzas más poderosas de la fuente, la fuerza de la velocidad, usó sus poderes para reiniciar el multiverso y, con su ayuda, borró la memoria de toda entidad, criatura, poder e incluso de la realidad misma. Cientos de personas y sus rostros destellaron en mi mente. Tony, dentro de una armadura mecánica, destruyendo terroristas en Afganistán, en ese preciso instante, iniciando algo que más adelante se conocería como los Vengadores. Bruce Wayne, o Batman, fundando la Liga de la Justicia para la Seguridad del Mundo, el Guasón, y la anomalía existencial o paradoja del caos manifestado, era un señor del caos en este mundo. Al oír el título Señores del Caos, mi mente se expandió a través del tiempo y el espacio. Allí estaba, de pie ante un hombre que invocaba un Ankh en el aire, hablando en babilónico antiguo y sosteniendo a un niño pequeño con un gato en el hombro. ¿Se llamaba Enenabu? Sí, era un señor del orden. Eran enemigos directos de los señores del caos. El niño se llamaba Clarion. Su gato se llamaba Teetl. Una vez más, mi mente fue arrastrada por vientos huracanados mientras mi atención se centraba en un gran alienígena púrpura. Tenía cientos de naves y millones de ciudadanos y seguidores. Tenía un objetivo, algo importante. No pude descifrar nada más mientras algo más me arrastraba. Un médico atendía a un paciente en una camilla. Sus manos estaban estables, pero no lo estarían dentro de unos años. Era confuso, inestable como una imagen. Miles de imágenes más inundaron mi mente, simplemente imágenes de personas que podrían llegar a ser algo. Sin embargo, todas eran inciertas y estaban muy influenciadas por el presente y el futuro. Finalmente, tras ese caótico lío de rostros, llegó una visión estable y definida. Una ciudad dorada se alzaba ante mí, de gloriosa arquitectura y llena de hombres y mujeres muy poderosos. El estallido de una lanza se abalanzó sobre mí con la fuerza de un rayo y el estruendo cacofónico de un trueno. Mi visión se centró en un palacio inmenso. Una vez más, explotó en mis oídos. Emergí en una sala del trono. Allí, sentado en un trono dorado de la más opulenta artesanía, se encontraba una figura igualmente imponente, con una armadura de oro completo y runas nórdicas que se curvaban a lo largo de cada borde y forro. Sin embargo, lo más prominente era su ondulante cabello blanco grisáceo, el parche tecnológico sobre su ojo derecho y el inmenso poder mental que me demostraba. A diferencia de otras visiones, su singular mirada se fijó en mí. Una figura a su lado emergió de la penumbra de mi visión, los huecos que normalmente serían ojos de una persona consumida por galaxias. Intruso, ¿cuál es tu propósito aquí? Mi corazón latía con más fuerza mientras mi concepto nórdico se encendía con fuerza. Más allá de este espacio había otro, uno lleno de muerte y peligro, gobernado por una mujer solitaria, llena de ira y odio por la traición. La hija de Odín, Hela. Ante mí estaba Odín, el padre de todo. Dios de todos los dioses y líder de todos los Aesir y Vanir. Padre mío, no quise entrometerme. Mi poder me envió aquí para aprender cosas temporalmente. No uses tu poder en Asgard sin permiso. La próxima vez, pregunta primero. Azotó su lanza contra el suelo y un pulso de energía arcoíris se proyectó hacia mí como un maremoto. Su ojo singular se cerró, pero se abrió instantáneamente cuando mi sistema cobró vida a mitad de mi sesión y un escudo de una energía inexplicable repelió cada facsímil de su poder. ¿Qué es esto? ¿Te atreves a pelear conmigo? Se ha detectado una amenaza en el modo de descubrimiento de información, el usuario será compensado y se borrarán los recuerdos de esta interacción de todas las entidades dentro del alcance. La voz resonó por todas partes en la sala del trono antes de desvanecerse en una nada incandescente. Como si nada hubiera sucedido allí, me vi obligado a atravesar cientos de velos diferentes, experimentando otras dimensiones mientras volvía gradualmente a la normalidad y me devolvían a mi cuerpo.
Y allí, me senté en mi silla, tambaleándome por mi loca experiencia. Un singular sistema de indicaciones estaba frente a mis ojos. Se ofrece una compensación al usuario por interferencias imprevistas en el camuflaje dimensional. Elija entre estas opciones: información amplia, súplica de puntos, conocimiento completo de manipulación del poder psíquico, nivel Javier, compra de todos los especiales diarios, una invocación aleatoria, tiempo hasta que se rescinda la oferta, 23 horas. Ni siquiera podía comprender lo que se ofrecía en ese momento. Había demasiadas cosas sucediendo. Para empezar, acababa de ver a Odín. El Odín, el dios central de mi fe y del odinismo, y no estaba muy contento con lo sucedido, aunque mi sistema decía que había borrado toda su memoria. En segundo lugar, ahora sabía muchísima más historia. Una faceta de esa historia era la relación de Susan con el Señor Fantástico. La había engañado con una mujer llamada Talia al Ghul. Era hija de Ra's al Ghul, líder de la Liga de Asesinos, y lo había convencido carismáticamente, en un momento de pasión, de tener relaciones sexuales con ella. Susan los encontró y huyó. Desde entonces, ha estado en la calle debido a la interferencia de Talia y otros miembros de la Liga de Asesinos. Entonces es por eso que los Uchiha a veces informan sobre gente extraña en el área local. Susan necesita un aumento. ¿Qué le vamos a hacer? Tendrá una casa cerca y un sueldo de 1 millón al año. Sacudiendo la cabeza, ordené mis pensamientos y me sumergí más en las reservas de conocimiento. Talia también había tenido un hijo con Batman, fruto de algún tipo de amor retorcido por el leal multimillonario. Se llamaba Damián. Tenía sentido, ya lo sabía, pero además, había usado una piscina llamada el Pozo de Lázaro para ganar esperanza de vida y empoderarse enormemente. Conectada a esta liga de asesinos había una organización que se remontaba a tiempos remotos, pero su nombre me era desconocido. Hydra no se llamaba así, pero también estaban allí, conectados a una agencia de espionaje internacional conocida como S.H.I.E.L.D. No solo eso, sino que estaban conectados con un héroe congelado en el Polo Norte llamado Capitán América. Mi proceso habría continuado de no ser por el hambre extrema que sentía y la necesidad de hablar con Shisui, Nori e Itachi. Así que dejé de explorar, me di un festín con una hamburguesa comprada y luego salí de mi apartamento. Y vaya. Al salir me encontré cara a cara con alguien completamente aburrido y triste. Picard. Miraba por una ventana cercana, como si estuviera preso entre rejas. Quizás Data podría ayudarlo. Sé que podría serme útil. Se giró hacia mí e inmediatamente me notó golpeando el aire frente a mí. Un tono dorado descendió frente a él mientras gastaba 10 millones de puntos en un aliado increíble y alguien que ayudaría a Picard a relajarse. Picard apenas pudo emitir algún sonido de sorpresa antes de que Data se parara frente a mí, sus ojos de androide escaneándome en microsegundos, mientras sus sensores sin duda examinaban todo el edificio y probablemente incluso reconocieron a Picard antes de que entrara en mi alcance visual. De Data. El androide que vestía la camisa amarilla se giró e inclinó ligeramente la cabeza hacia el capitán de la flota estelar de mediana edad. Capitán. Usted también está aquí. ¡Qué curiosidad! Freya, ¿podría informarme por favor cuál es el propósito de mi presencia aquí? Picard se siente muy solo y le cuesta encontrar algo que hacer que no cuestione su moral. Te convoqué para que lo ayudaras a adaptarse y también para que me ayudaras en mi trabajo y mantuviera mi compañía. Interesante. Empresa, término humano de principios del siglo XX para referirse a un negocio o emprendimiento. Ejemplos populares de principios del siglo XX son empresas como Apple, Microsoft, YouTube, Twitter, Tesla y SpaceX. Picard rió levemente, y una sonrisa se dibujó en su tristeza. Parecía que disfrutaba de la presencia de alguien conocido. Al mirarme, frunció el ceño y parpadeó, sin expresar su agradecimiento verbalmente, pero lo hizo en silencio a pesar de sus esfuerzos, solo por la emoción. Sí, Data. Necesito que sigas las órdenes de Picard en su mayor parte. Confío plenamente en ti, Picard.
Por favor, no pienses que desconozco tu valor ni tus problemas, ni, más importante aún, tu humanidad. Su expresión se relajó mientras Data nos observaba a ambos, su interés obviamente estaba picado. Gracias Freya. No hay necesidad de agradecimientos entre amigos y aliados. Si necesitas algo más, o a alguien más, házmelo saber. Sonreí ampliamente mientras agitaba la mano por encima del hombro, caminando hacia la entrada, mi destino, las mansiones Uchiha. Freya. Seguiré tus órdenes. Gracias por ayudar a nuestro capitán. Me detuve un segundo y luego continué. Llegué a las mansiones Uchiha y encontré a Itachi conversando tranquilamente con Ope, quien exhibía sus poderes de bruja, flotando una copa frente a ella. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para su familia. Klaus la observaba desde una ventana cercana con una sobreprotección propia de un padre helicóptero. Estacioné el coche por completo, bajé y abrí la puerta de entrada con la mente. Era mucho más fácil controlar las señales eléctricas después de mi aventura en el modo de descubrimiento de información. Itachi me atacó de inmediato, con sus kunai deslizándose entre sus palmas por un instante hasta que notó que era yo y los envainó al instante. Ope ya me observaba, pues sus sentidos le habían informado de mi llegada hacía un rato. El ruido de un coche era demasiado fuerte para vampiros y hombres lobo. Freya, me llamó Itachi suavemente mientras entraba y me acercaba a 20 metros de ellos. Sí, Itachi. Los Mikaelson han sido unos buenos huéspedes. Tenía que decirles que pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran, un mensaje que me dieron los ancianos. Su tono era bastante soso, pero el ligero brillo en sus ojos no pasó desapercibido, parecía que le gustaba el cambio. ¿De verdad? Bueno, no es bueno, Ope. Asintió rápidamente y se sonrojó un poco al verme. Solo tenía 17 años, así que no me interesaba, pero iba a ser guapísima cuando fuera mayor. Desafortunadamente, mi presencia atrajo al resto del clan Mikaelson y todos salieron al frente, con la excepción de Cole y Davina. Elijah fue el primero en hablar, y Ope lo trató con cierta indiferencia, debido a los eventos ocurridos antes de que él y Klaus decidieran morir. Señora Freya, si nos permite hablar un momento, en privado. Miró a Itachi, quien simplemente lo miró con indiferencia. Esto hizo que Elijah ladeara ligeramente la cabeza, pero lo superó rápidamente al volverse hacia mí. Por supuesto, Itachi, sígueme para que puedas compartir los resultados con tus mayores. El chico simplemente asintió y se levantó, colocándose a mi lado y enfrentándose a ellos. Klaus sonreía con picardía y algo de orgullo ante el coraje del chico. Si ya terminamos las bromas, ¿por qué no subimos ya? Asentí y caminé entre ellos. Elijah y Klaus intercambiaron una mirada y una chispa de emoción. Les intrigaba mi actitud y la de mis seguidores, concretamente, la de Itachi. Pasaron los minutos mientras recorría la mansión hasta un sitio razonable para sentarme, donde todos me esperaban. Mi velocidad era menor que la de ellos, pero no sabían que probablemente podría dejarlos en coma emocional durante siglos. Los poderes psíquicos eran así de desagradables. Al sentarme, una ninja Uchiha me ofreció té. Le di las gracias y lo sorbí mientras los observaba a todos un momento. Después de terminar mi sorbo, dejé mi taza y crucé las piernas. Entonces, ¿qué tienes que discutir conmigo? Todos los Mikaelson se miraron entre sí antes de que Klaus hablara. Nos gustaría saber de este mundo y de los peligros que nos has impuesto. Así que di lo que quieras. Casi pude sentir a Elijah palmeándose la cara emocionalmente mientras todos dentro de la familia hacían lo mismo físicamente. Ope era la excepción, ya que me miraba y fruncía el ceño ligeramente. Este mundo es peligroso, no les voy a mentir. Pero, también trae enormes beneficios y oportunidades para todos ustedes. Hice una pausa para beber otro sorbo y continué. En primer lugar, la debilidad por el roble blanco persiste, pero no es un problema actualmente debido a la inexistencia del roble blanco específico al que todos están ligados. Elijah se movió y metió las manos en los bolsillos. Su felicidad era evidente en ese movimiento.
El resto de la familia era similar, pero con pequeñas diferencias. Ope se mantenía mayormente neutral. Segundo. Las brujas de tu tipo, Frey y Ope, son aficionadas aquí. Los hechizos que conoces y los maleficios que puedes lanzar son completamente inútiles contra los magos y hechiceros de verdad. Excepto por los anillos de luz diurna y los anillos de luna. Freya, o como la llamé para simplificar, Frey, estaba bastante confundida al enterarse de que todo su estudio de magia era inútil. Ope también estaba un poco desconcertada, pero tenía otras partes de sí misma que podrían ser útiles para proteger a la familia. Esto no significa que no puedas aprender la magia de este mundo y volverte increíblemente poderoso, solo que tu conocimiento mágico actual sería pan comido. Además, Cole, puedes aprender magia como vampiro aquí, solo requiere que aprendas de ciertas personas o encuentres un grimorio. Él y su esposa se habían unido a la conversación. Ahora, las desventajas. Hay otros tipos de vampiros y criaturas. También existen hombres lobo. También existen dioses, griegos, nórdicos y muchos más. Existen superhéroes y hay extraterrestres en el planeta, aunque muchos se parecen más a los humanos de lo que se supone. Frey, Ope, Davina, Cole y los demás quedaron atónitos ante mis declaraciones. Nunca habían visto a alguien tan tranquilo ante fábulas monstruosas como ellos mismos y ante los horrores de la mitología. Pero Klaus era Klaus, ¿qué? ¿Se supone que debemos asustarnos con estos cuentos de hadas? Supongo que lo siguiente que dirá será que los dragones son reales. En efecto. De hecho, uno otorga poder a un mortal llamado Puño de Hierro. También hay un dragón cósmico llamado Fin Fang Foom, destructivo sin medida. Klaus tartamudeó un poco al ver mi concisa respuesta, desconcertante. De hecho, había dragones y cosas así en tu mundo original. Simplemente estaban sellados. ¿Qué? Frey se sintió profundamente frustrado al saber que parecía, ahora tengo ese efecto en la gente, ¿eh? Fin del capítulo 46.